Comunitaria Americana. El día de hoy queremos tocar tres temas absolutamente importantes respecto a lo que es la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el incesto y la trata de menores. Y como desde la Ley 1098 del 2006 necesitamos nosotros identificar la responsabilidad penal para aquellas personas que incurren en lo que es estas tres figuras de delito. Primero que todo vamos a hablar respecto a lo que es el proxenetismo. El proxenetismo es una figura que tiene responsabilidad penal, particularmente en nuestro país. La Ley 599 del 2000 es la que incurre de manera prioritaria en lo que es la penalización de la misma. Podemos identificar que en el artículo 213A de la Ley 599 del 2000 nos dan los valores normativos penales correspondientes sobre los cuales se puede penalizar este tipo de delito. Si nosotros nos sujetamos a citar de manera taxativa el que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años y en una multa de 67 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El proxenetismo es una dinámica que en nuestro país se presenta de manera constante y concurrente, teniendo en cuenta que son circunstancias sociales que se están manifestando con los niños, niñas y adolescentes de una manera preponderante. Y entender perfectamente el cómo ciertos factores económicos, ciertos factores psicoemocionales, ciertos factores psicológicos y ciertos factores familiares son los que están influyendo para que tengamos una migración bastante importante de este tipo de personal a estas filas. Es una temática que tiene que estar preocupando en este instante lo que son no solamente las políticas criminales, sino también las políticas públicas. Y el cómo ejercer un pie de fuerza importante desde el punto de vista de la institucionalidad. La Ley 1098 del 2006 es la que obliga a garantizar la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y entender perfectamente el segundo punto es un tema que tiene conexidad absoluta con relación no solamente al valor normativo de la Constitución o a la política criminal que podemos identificar en la Ley 599 del 2000 para poder nosotros garantizar las penas privativas de la libertad que van a tener una repercusión bastante importante respecto a lo que son las garantías de los derechos de los mismos, o la obligatoriedad jurídica que nos determina la Ley 1098 del 2006. El incesto es un tipo de delito absolutamente independiente, pero totalmente dependiente a lo que son las relaciones culturales, a lo que es la idiosincrasia, a lo que es el desarrollo social que tienen ciertos países y ciertas regiones del planeta. El incesto, vamos a determinarlo de manera clara y literal qué significa. Es aquella relación sexual entre familiares, consanguíneos, muy cercanos o que proceden por su nacimiento de un mismo tronco común, que están sujetos a un parentesco biológico o consanguíneo. Es decir, son relaciones sexuales entre hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre tíos y sobrinos, entre abuelos y nietos. Y así, todos los ancestros consanguíneos y sus descendientes, aunque existen algunas culturas en las que se consideran incestuosas las relaciones entre primos. Hay que entender perfectamente que el incesto no es un delito para ciertas regiones. Dentro de lo que es su cultura y su idiosincrasia, se entiende perfectamente que han aceptado estas dinámicas. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos para Oriente Medio, podemos identificar que solamente algunas familias, por conservar su linaje a lo largo de la historia, han aceptado lo que es la figura del incesto. Pero si nosotros nos venimos a Occidente, en Occidente podemos identificar que la figura del incesto no ha sido de manera materializada cómoda, porque nuestra cultura nos evidenciar que son las culturas orientales las que se han sujetado a practicar estas dinámicas de manera constante y concurrente. Sabemos que en nuestro ordenamiento colombiano el incesto es una figura penal que está manifestada y que se entiende perfectamente de las políticas criminales es absolutamente penalizable, porque entender perfectamente que el incesto con un menor de 18 años no es más que la práctica voluntaria del mismo, sino que es la instrumentalización y el constreñimiento sexual de un menor de edad. Ahora, si es menor de 12 años, se entiende perfectamente que es una acción absolutamente abusiva, motivo por el cual tiene que ser absolutamente penalizable. Con esta figura nosotros queremos tocar un poco desde el punto de vista de cultura general, desde el punto de vista del conocimiento específico y desde el punto de vista de la responsabilidad penal,
¿Cuáles son las envergaduras normativas correspondientes que pueden castigar de manera repercutiente lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos como sociedad, como Estado y como familia respecto a lo que es garantizar los derechos de los NNA? Por defecto, es importante entender que no podemos hacernos ajenos a estas dinámicas, a estas prácticas y menos al conocimiento normativo de la penalización de este tipo de delitos. Hablaremos del maltrato. El maltrato se refiere a cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o explotación que se ejerce sobre un niño, niña o adolescente, ya sea de forma física, psicológica, sexual o mediante la privación de derechos básicos. Este tipo de maltrato puede tener consecuencias graves en el desarrollo físico, emocional y psicológico de los menores, ya que puede afectar su capacidad para establecer relaciones saludables en la vida adulta. En Colombia existe una serie de leyes y normativas que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de maltrato, como lo es la Ley 1098 del 2006, que es conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, en el que se establecen los derechos fundamentales de los menores y establece medidas para prevenir y protegerlos del maltrato. Además, la Ley 1804 del 2016 establece medidas para prevenir, detectar y sancionar el acoso escolar o bullying en las instituciones educativas. A pesar de estas leyes, el maltrato sigue siendo un problema en Colombia. Según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2020 se registraron 13.721 casos de violencia sexual contra menores de edad en el país. Además, también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre enero y septiembre del 2020, se recibieron 62.275 denuncias por maltrato de infancia en el país. Es importante destacar que la prevención del maltrato requiere de la participación activa de toda la sociedad, incluyendo principalmente a los padres, cuidadores, educadores y autoridades. Es necesario fomentar una cultura de respeto hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para promover espacios seguros y protectores para su desarrollo y crecimiento. Bueno, la inasistencia alimentaria se refiere a la falta de provisión de alimentos y nutrición adecuada por parte de los padres o cuidadores a los menores a su cargo. Esto puede tener consecuencias graves en el desarrollo físico y cognitivo de los niños y adolescentes, ya que puede afectar su capacidad para aprender y desarrollarse adecuadamente. En Colombia, la inasistencia alimentaria se considera un delito y puede ser objeto de sanciones penales. La Ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, establece los derechos fundamentales de los menores y establece medidas para prevenir y protegerlos de la inasistencia alimentaria. Además, el artículo 233 del Código Penal colombiano establece que aquellos que incumplan con la obligación de prestar alimentos a sus hijos pueden ser sancionados con multas o prisión. A pesar de estas leyes, la inasistencia alimentaria sigue siendo un problema en Colombia. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el año 2020 se recibieron más de 19.000 denuncias por inasistencia alimentaria en el país. La falta de recursos económicos, la falta de educación sobre nutrición y la violencia intrafamiliar son algunas de las causas que contribuyen a este problema. Es importante destacar que la prevención de la inasistencia alimentaria requiere de la participación activa de toda la sociedad, incluyendo claramente, principalmente, a los padres, cuidadores, educadores y autoridades. Es necesario fomentar una cultura de responsabilidad y compromiso hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para promover políticas públicas para mejorar el acceso a alimentos y nutrición adecuada para los menores en situación de vulnerabilidad.
Según el ICBF, el abandono es una forma de maltrato infantil que se configura cuando los progenitores o representantes legales de niños, niñas y adolescentes no suplen las necesidades que garantizan sus derechos, absteniéndose de proporcionar los alimentos, vivienda y educación o exponiéndolos a actos que atenten contra su dignidad e integridad física. Según el Código de la Infancia y Adolescencia, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser separados de ella. El ICBF reconoce que la extrema situación de pobreza, las inadecuadas pautas de crianza, la discapacidad del niño, niña o adolescente y el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los progenitores, representantes legales o cuidadores son los principales detonadores del abandono de menores. La mendicidad es sancionable únicamente cuando se instrumentaliza o utiliza a otra persona o un menor de edad para obtener lucro. Desde el punto de vista constitucional, en virtud de la cláusula de Estado Social de Derecho, no existe justificación válida para reprochar penalmente la mendicidad propia o en compañía de un menor de edad que compete o compone parte del núcleo familiar. Este tipo de mendicidad propia con menores de edad no tiene la intención de explotar o instrumentalizar al menor, sino la finalidad de que grupos familiares en debilidad manifiesta satisfagan necesidades mínimas del ser humano y permanezcan unidos. Resulta evidente que la intención del legislador fue sancionar de manera autónoma los actos en los que se utilice un menor para mendigar, sin proscribir formas de mendicidad propia.